de costarricenses reciban su aguinaldo. Muchos ya lo tienen depositado, pero ¿qué pasa si no llega ese aguinaldo o le llega la mitad? Hay muchos bemoles, pero esa platita le tiene que llegar si usted la trabajó. Por eso estamos con el abogado Daniel Brenes, que nos acompaña hoy. Abogado, bienvenido. Muy buenos días, Ítalo, y muy buenos días a todas las personas que nos ven. Y bueno, qué importante, ¿verdad? ¿Cuánto esperamos este aguinaldo, ¿verdad? Durante todo el año, porque es la platita que tenemos para darnos a veces ese gustito de más, ¿verdad? Así es. Hoy arranca, pero ¿hasta cuándo hay tiempo de que esa platita esté depositada? Claro, Ítalo, es importante indicar que en el sector privado tenemos hasta el 20 de diciembre para poder pagar estos aguinaldos. En el sector público se entiende que se puede pagar durante todo el mes de diciembre. Sin embargo, la práctica se usa habitualmente de que se pagan en los primeros días de diciembre como tal. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se debe hacer ese pago? ¿Por depósito? ¿A veces se lo dan cash? ¿Cómo es la cosa? Claro, siempre se aconseja, ¿verdad?, que la forma de generar este pago de aguinaldo siempre sea por transferencia bancaria, ¿verdad?, justamente a esa cuenta donde siempre se le paga el salario mensual. Ese es el medio idóneo para poder hacer ese pago. Hay jefes muy vivillos que le dicen, mira, te voy a pagar primero la quincena y te voy a pagar el 15% de aguinaldo y vamos el 30%, te doy lo otro. ¿Se puede hacer eso por tracto? No, no se puede. El pago del aguinaldo se tiene que generar en un solo tracto, ¿verdad? En un solo tracto, siempre dentro de estas fechas que acabamos de indicar, ¿verdad? Sector privado, fecha límite 20, sector público, todo el mes de diciembre, pero habitualmente son los primeros Perdón, días. no me entiendan mal, ¿verdad? Pero hay gente que se le paga en especias. Pero ¿cómo es eso? Vea, le voy a pagar, le voy a dar primero un microondas, entonces el microondas vale 20,000, entonces se lo voy rebajando, después le doy una quincenita, después le regalo una vaca, un ternerito que tengo ahí. ¿Se puede hacer eso, como hacer ese intercambio? No, no se puede, ¿verdad? El pago del aguinaldo como tal tiene que recibirse el monto que ya está establecido, depende del tiempo que tenga a laborar y los ingresos que tengan, ¿verdad? Ya si el patrono quiere regalarle el microondas, quiere regalarle las uvas, eso es aparte, las ¿verdad? manzanas, recíbalas también, ¿verdad? Pero no es parte del aguinaldo. Ahora, aquí es como el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defendernos? ¿A quién acudo si yo veo que la cosa no está llegando? Claro, inicialmente lo que se aconseja en este caso es que el trabajador busque al patrono, ¿verdad? Y le diga, mira, patrono, bueno, ya pasó la fecha límite en la que me tienes que pagar este aguinaldo, ¿cuándo me lo vas a pagar? ¿Verdad? Tratar de llegar con el patrono a algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Siempre y cuando estemos dentro de esas fechas. Si ya por alguna razón el patrono no quiere pagar este dinero, el trabajador puede presentarse al Ministerio de Trabajo, generar la denuncia correspondiente para que sea el Ministerio de Trabajo quien llegue a intervenir directamente ante el patrono y le genere hasta una multa al patrono por no haber dado ese pago correspondiente dentro de esas fechas. Licenciado, hay gente muy hábil y muy mañosa también. Cuando le llega menos plata, uno, ¿verdad?, como empleado, es mejor dejar esa platita y no tocarla, porque después uno la va tocando y se le hacen enredos de plata al final de se fue uno por dentro, como dicen, ¿verdad? Sí, en ese caso, Ítalo, vamos a ver, si te llega menos dinero de lo que corresponde al aguinaldo, vos puedes utilizar ese dinero, ¿verdad? Porque ese dinero es tuyo como tal. El dinero restante o el dinero faltante, ¿verdad?, de ese monto de aguinaldo, vamos a justamente hablar con el patrono, decirle, mira, los cálculos están mal, yo los saqué, a mí me corresponde tanto, y bueno, justamente sacar esos números, que el patrono te pague esa diferencia, y si no quiere pagarte esa diferencia, te vas directamente al Ministerio de Trabajo. Licenciado, usted tocó un tema importantísimo, que es hacer el cálculo. ¿Cómo se hace ese cálculo? Porque hay muchas personas que metieron 2 horitas un martes, otra horita un jueves, entonces va sumando, pero realmente, ¿cómo es esa fórmula para llegar al factor común denominador de eso? Exacto, el cálculo como tal se hace desde diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año actual. Si por alguna razón, ¿cómo es que se hace? Sumamos todos los salarios que devengaste y los dividimos entre 12. Si por alguna razón vos empezaste a trabajar, por ejemplo, este año en marzo, entonces sumamos de marzo al 30 de noviembre. Exacto. Sumamos todos los salarios, ¿verdad?, y los dividimos igual entre 12. El monto que nos vaya a dar va a ser el monto que te corresponde a aguinaldo. ¿Qué se puede meter y qué no se puede meter en ese rubro? Porque a veces vienen bonificaciones, claro, o primero lo que suma. ¿Qué es lo que sí suma? Exacto, todo lo que sean horas extra, todo lo que sean comisiones, todo lo que sean bonificaciones como tal, entra dentro de esta suma que hacemos para poder establecer el aguinaldo. Entonces, por ejemplo, si en el mes de marzo vos recibiste 500,000 colones, en el mes de abril recibiste 400,000, en el mes de junio recibiste 1,000,000, todos esos montos, porque justamente se les viene a acumular comisiones, ¿verdad? Se les viene a acumular todo lo que sean bonificaciones,
sumo todos esos montos y los divido entre 12 y ese es el monto que se tiene que establecer como aguinaldo. Licenciado, ¿qué pasa si esa bonificación llega en efectivo, verdad? Entonces usted llega y no tiene el respaldo de eso. Tome, usted vendió 1 millón, tome 100,000 y se los da cash. Entonces al final del año le dice, no, pero es que usted no tiene respaldo de eso. ¿Cómo hacer un respaldo para que llegue esa plata justa? Exacto. Siempre el patrono, por más que te dé una bonificación, el patrono tiene que llevar un registro de que te lo está dando y tiene que existir una firma como tal, ¿verdad? Esa es la forma de poder demostrar que realmente hubo una bonificación o que hubo algún tipo de comisión, ¿verdad? De hecho, esta práctica que vos acabas de indicar, Ítalo, se da mucho, ¿verdad? Claro. De que, mira, recibo 1 millón, te voy a dar 100,000 de bonificación, pero todo trabajador que en este caso nos esté viendo tiene que tener presente que todas las bonificaciones, todas las horas extras y todas las comisiones suman para poder establecer el aguinaldo. Licenciado, muy lindo cuando usted empieza a sumar todo, pero cuando restan, ahora, ¿qué le puede restar a este aguinaldo? Al aguinaldo solamente se le puede restar si vos tenés una pensión alimentaria. Ok. Si tenés una pensión alimentaria donde, según lo establece la ley de pensiones alimentarias, se tiene que establecer también un bono de aguinaldo para ese menor de edad, el patrono sí tiene el derecho de poder quitarte ese monto o de poder rebajarte, perdón, ese monto para poder pagar ese aguinaldo también al menor correspondiente, siempre y cuando el rebajo esté de manera automática autorizado por un juez, en este caso de pensión alimentaria. Es el único monto que te pueden rebajar. Que si vos llegaste y le dijiste a tu patrono, mira patrono, préstame 100,000 colones y me los rebajas en el aguinaldo, el patrono no puede rebajártelos en el aguinaldo. Va a tener el patrono que efectuar el trámite correspondiente para cobrarte ese dinero, pero no te lo puede rebajar de ahí. Vea qué interesante lo que pregunta John, y gracias por estar en nuestras redes sociales totalmente en vivo en nuestro Facebook Live. Él está diciendo, a ver, dice John, que él, si renuncia en este momento a su trabajo, ¿le pagan el aguinaldo cuando le dan la liquidación o en estos días que cae el aguinaldo le pagan el aguinaldo y después la liquidación? No, en este caso, vamos a ver, lo que la ley establece es que en el momento que vos renunciás o en el momento que vos te despiden, tienen que pagarte todo, ¿verdad? Okay. Entonces, en este caso, si por alguna razón este señor Johnny renuncia, tienen que pagar el aguinaldo y tienen que pagarle la liquidación como tal. La práctica que se utiliza es que se tienen 30 días, ¿verdad? Naturales para poder generar esa liquidación. Sin embargo, la ley lo que dice es que en el momento que se da la ruptura de la relación laboral, tienen que cancelarte el monto como tal. Vea qué interesante, Rafael se jubiló, ya él se lavó las manos, ¿verdad? Pero dicen, ok, le vamos a dar la platita, pero dentro de 2 meses le depositamos el aguinaldo. ¿Pueden hacer eso con...? No pueden hacerlo. Opa, no pueden hacerlo. El monto del aguinaldo siempre van a tener que pagárselo dentro del plazo que establece la ley como tal. Si pasa ese plazo, ¿verdad? Puede presentarse el señor al Ministerio de Trabajo, generar la denuncia, ¿verdad? Y ese patrono se le va a establecer una multa por ley, ¿verdad? De salarios bases, dependiendo, digamos, el perjuicio que se pudo haber llegado a tener, y va a tener una condena en ese sentido. Por eso es que cualquier patrono, ¿verdad?, que en este caso nos esté viendo, recuerden que la fecha límite va a ser 20 de diciembre para poder cancelar este monto. Vea qué interesante lo que va a hacer PRI. Ella quiere renunciar el 5 de diciembre. El preaviso le dura hasta el 20. ¿Eso le puede afectar el rubro del aguinaldo? No, en ese caso no. En ese caso a ella se le tendría que pagar igual. Hacemos la sumatoria, porque recordemos que la sumatoria se hace desde el 1 de diciembre, por ejemplo, del año 2022, hasta el 30 de noviembre del año 2023. O sea, quiere decir que estos días de diciembre, ¿verdad?, no se contemplan en este cálculo como tal que te acabo de indicar. ¿Qué pasa si una persona a la empresa le pasó algo y lo suspendieron? ¿Eso le va a afectar al final, esos días? Totalmente. Cuando una persona es suspendida de sus labores sin goce de salario, ese monto que no llegó a percibir todos los meses no se puede tomar en cuenta a la hora de poder definir el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si fue suspendido en julio, en agosto, entonces lo que es julio y agosto, si no recibió salario, esos meses no se le cuentan para hacer la sumatoria al aguinaldo. Bueno, y esto que está preguntando doña Laura, el esposo lleva 1 mes y medio trabajando, dice que si le va a llegar alguito estos días. Claro que sí, ya después de 30 días de laborar se tiene que establecer, exacto, lo que se hace, por ejemplo, en este caso, es que si ese mes, digamos que ganó 500,000 colones, se agarran los 500,000 colones, se dividen entre 12 y ese monto es el que le correspondería como aguinaldo. Bueno, ¿qué pasa si el jefe le dice, bueno, muy lindo el aguinaldo, pero vea, usted chocó el carrito de la empresa, quemó un bombillo y también usted
descompuso el microondas, vamos a rebajarle esto y lo que le llega es esto. ¿Puede hacerlo? No, no puede hacerlo, no puede hacerlo, ¿verdad? De hecho, en este caso, si un trabajador está en una situación de estas, inmediatamente váyase al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Presenta la denuncia correspondiente para que ya sea por medio del Ministerio de Trabajo que se llegue a intervenir directamente ante el patrón. Licenciado, muchas personas sí, están trabajando en la empresa, pero también ponen su factura por servicios profesionales. Sí. Entonces, ¿esos rubros también se suman todos o no se suman? No, cuando vos tenés una relación, ¿verdad? En este caso, por un contrato de servicios profesionales, la figura del aguinaldo como tal no existe. O sea, esto quiere decir que la persona, ¿verdad?, a quien vos le brindás el servicio no está obligada a generar un aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo se genera cuando existe una relación laboral, la relación laboral entre un patrono y un trabajador, pero cuando vos lo que brindás son servicios profesionales, no existe esa figura de patrono y trabajador, sino es simplemente el contratante, ¿verdad?, el que viene a brindar los servicios y no existe como tal esta figura, por lo tanto no podría esta persona que brinda el servicio llegarle a decir al patrono, ¿verdad?, mira, me tenés que pagar ese aguinaldo, ¿por qué no? Ayúdemela a don Wilber, licenciado. Dice que él quiere reforzar el tema de las incapacidades, porque él estuvo un lapso muy grande este año incapacitado. ¿Cómo hace? ¿Cómo cobra? Sí, ahí normalmente, vamos a ver, cuando una persona se incapacita, 1, 2 y 3 días le corresponde al patrono pagar el 50% del salario. Va mitad y mitad. Después del cuarto día, ya es la caja quien paga ese salario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya entra ese rubro, que es la caja quien lo paga, no le corresponde al patrono contemplar ese monto a la hora de establecer el aguinaldo. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, vos te incapacitaste en noviembre 15 días. Y resulta que esos 15 días quien te pagó a vos fue la caja. Claro. Entonces, ganas 500,000 colones. Entonces, yo como patrono te pagué 250,000 colones de los 15 días que trabajaste. Eso es lo que suma. Y los otros 250 te los pagó la caja. Yo lo que sumo para el aguinaldo son solamente los 250,000 colones que yo como patrono te llegué a cancelar. Bueno, y de paso le ayudamos a Andrea. Andrea estuvo incapacitada 9 meses. ¿Le va a llegar algo? En ese caso, todos los 9 meses, si fue la caja quien llegó a cubrir esa incapacidad, no podemos contemplarlo dentro del aguinaldo. Carla tomó semanas de goce de servicios sin goce de salario. ¿Eso le va a afectar? Eso le afecta, sí. Esos días que ella tuvo sin goce de salario no se le pueden tomar en cuenta. Los que sí se toman en cuenta son los que son licencias, por ejemplo, de maternidad. Claro. ¿Verdad? Lo que son esas licencias de maternidad sí se toman en cuenta esos meses, ¿verdad?, a fin de determinar el aguinaldo como tal. Sin goce de salario no se toma en cuenta. Bueno, ayer dice que el esposo empezó a trabajar el 8 de noviembre. Okay. ¿Al 8 de diciembre le va a tocar algo? Sí, él podría llegar a pedir, digamos, que se le reconozca ese porcentaje, ¿verdad? Que en este caso sacamos igual el mismo monto. Gana 500,000 colones, 500,000 colones dividido entre 2. Licenciado, prescribe cuando uno, digamos, le amarran el perro. O sea, ya me debe el del 2020, 2021, 2023 y uno dice, no, pero voy a tomarlo como un ahorro, digamos. Pero él puede decir, no, es que eso fue hace 2 años, ya no le voy a pagar. ¿Prescribe eso? Exacto. A nivel laboral, lo que vos tenés desde el momento en el que se da, por ejemplo, el incumplimiento del patrono, lo que tenés es 1 año para poder llevarlo a la vía judicial. Eso sería el plazo de prescripción que vos tenés para poder accionar y llevarlo a los estrados judiciales como tal. Estamos con el abogado Daniel Brenes, le agradezco mucho y siempre, Encantado. de verdad, y gracias por ayudarle a tantas personas. Y hay mucha duda también. Así es. Cuidado Así con es. esa platita que ya anda en la calle. Así es, Ítalo, y un placer como siempre, a la orden. Muchas